sobre cada corazón, Señor. Bendito seas. Amén. Acompáñenme a abrir la palabra del Señor en esta ocasión, el capítulo 2 del Evangelio en Gálatas, capítulo 2 de Gálatas. Toda la palabra de Dios es un evangelio, si consideramos que la palabra significa buenas nuevas. Si solo nos apelamos a los primeros 4 libros, entonces usted va a creer que es alguno de esos, pero no, es el evangelio que está en Gálatas, capítulo 2, y hemos visto que una de las luchas que plagaron al apóstol, que más se enfrentó él constantemente, una y otra vez en su ministerio, fue el ataque de falsos maestros. Estos se dedicaban a seguir al apóstol Pablo. Donde él levantaba una iglesia, ellos llegaban a confundir y a pervertir el evangelio. Las personas que hacen eso, mi hermano, no les interesa abrir una iglesia, no les interesa buscar almas, no les interesaba buscar a los paganos, convertir a los griegos o nada de eso. Ellos llegaban donde ya estaba establecida una iglesia y comenzaban a pervertir el evangelio. Andaban detrás de él constantemente y el apóstol lo sabía. Por eso en muchas ocasiones él en sus cartas advirtió a los hermanos acerca de este peligro. Advirtió a los hermanos que estaban en Éfeso. Les dijo: después de que yo me vaya, seguramente van a venir otros lobos vestidos de oveja que van a querer engañarlos. También se lo advirtió muchas veces por medio de las cartas, de las epístolas pastorales en 1 y 2 de Timoteo, en la carta a Tito. Él advertía una y otra vez: tengan cuidado con estas personas. Pero no solo lo advertía, porque hay gente que da el consejo, pero no lo hace por sí mismo, no. Él no solamente advertía, sino que él mismo enfrentaba y peleaba con valentía y seguridad para evitar la corrupción del mensaje de salvación, el mensaje de la gracia de Dios, y para impedir que nos robasen la libertad aquellos que ya conocíamos ese mensaje. El apóstol mismo nos narra como parte de su autobiografía. La semana pasada empezamos una pequeña autobiografía que él narra a favor de su testimonio, cómo Dios lo alcanzó. Prueba de que su mensaje no proviene del hombre, sino proviene de Dios. Y ahora va a continuar en el capítulo 2 con esa pequeña autobiografía. Y nos va a decir en este relato en Gálatas 2 acerca de su segunda visita a Jerusalén. Si usted se recuerda, en el primer capítulo leímos que él mismo testifica. Después de haber aceptado a Jesucristo camino a Damasco, se dedicó a predicar. Vivió en la región que en aquel tiempo se conocía como Arabia, que quizás hoy es Siria, y por 3 años predicó la palabra de Dios sin que nadie lo instruyera excepto el Señor Jesucristo. Y después de esos 3 años, finalmente fue a Jerusalén y a conocer a los apóstoles. No a que le instruyeran, sino simplemente a conocer. Y dice que en aquella ocasión solo habló con el apóstol Pedro, Cefas. Por 15 días se quedó con él y también habló con el hermano del Señor, el medio hermano del Señor, Jacobo, o conocido actualmente como Santiago también. Él habló con ellos. Ahora, en esta segunda visita a Jerusalén, él va a entrevistarse delante de algunos de los apóstoles, pero vamos a ver que lejos de encontrar rechazo por parte de ellos, o que le dijeran que su mensaje no era completo, todo lo contrario. Pablo va a recibir apoyo, va a recibir afirmación y la confirmación de su mensaje y de su ministerio. Algo que muchas gentes en aquel tiempo negaban, decían que él no era apóstol y que su mensaje no era de Dios. Todo lo contrario, las personas que algunos definían como los fundamentos y las columnas y los más importantes de la iglesia, van a afirmar y a confirmar el mensaje del apóstol. Y vamos a leer el 2, del 1 al 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles.
mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Ahora, cuando dice él 14 años después, hay detalles que a nosotros necesariamente no nos benefician o no son tan importantes, pero hay detalles que sí, y es necesario que usted los conozca. Ahora, cuando él dice 14 años después, no sabemos, hay un debate si se refiere a 14 años después de haber ido a Jerusalén la primera vez, que entonces sería 17 años de haberse convertido al Evangelio, o se refiere a 14 años después de haber sido salvo. Hay un debate ahí. Ahora, también hay un debate si esta visita del apóstol es la que se narra en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay 5 visitas del apóstol Pablo. Usted puede leer cualquier carta del apóstol y relacionarla con el tiempo de los Hechos. Es importante. Y hay algunas visitas ahí. Hay una en el capítulo 11 donde ellos van a ese lugar, a Jerusalén, se entrevistan con los hermanos. En ese tiempo había grande hambruna en Jerusalén. Y algunos creen que la visita del capítulo 11 es esta, porque vamos a ver que en el versículo 10 le recuerdan al apóstol Pablo que no se olvide de la gente pobre. Y algunos dicen, bueno, esa visita es la del capítulo 11. Otros dicen, es la visita del capítulo 15. Y en el capítulo 15, cuando lea usted después ahorita, va a ver que ahí fue cuando se hizo una asamblea, porque llegaron unos que decían que para ser cristiano había que seguir la ley de Moisés, y se hace una asamblea, y en esa asamblea se determina que ningún cristiano tiene por qué seguir la ley de Moisés, especialmente la ley ceremonial. Y algunos dicen, bueno, aquí Pablo habla del capítulo 15 de Hechos. Ahora, ni la fecha ni la cronología exacta de esta visita es tan importante o no es tan importante en cuanto a lo que el apóstol está tratando con la gente de Galacia. Así de que él no está siendo específico, porque el tiempo, la fecha o la cronología no es tan importante. Lo que es importante aquí, mi hermano, es primero, ¿a qué fue? A Jerusalén. ¿Y quién iba con él? ¿Y con quién fue? ¿Y con quién se entrevistó? Y el resultado de su visita. Es lo que es importante y es de lo que él quiere hablar, no de una cronología. El apóstol nos dice que fue no porque necesitaba aprender de nadie, eso es muy importante. No porque necesitaba que los apóstoles en Jerusalén le enseñaran, ni porque ellos le hayan llamado y le hayan dicho, hey, alguien llegó y le dijo, hey, Pablo, necesitan hablar contigo en Jerusalén, porque no están de acuerdo con lo que tú estás predicando. No, ¿qué es lo que nos dice ahí en el versículo 2? Dice que porque Dios mismo se lo pidió, dice ahí que según una revelación. De alguna manera Dios le habló. El apóstol Pablo no dice cómo ni cuándo, pero Dios le dijo que fuese a Jerusalén. Y el apóstol, mi hermano, obedeció al Señor. Así de que tenía cuando menos 14 años predicando el evangelio, 14 años de ser cristiano, predicando la palabra del Señor. Y una de las personas más importantes en la vida de Pablo de ese tiempo, que menciona ahí, que quiero hablar un poquito de él, era el hermano Bernabé. El hermano Bernabé, ¿cuántos saben algo de Bernabé? Este hermano que lo narra es prominente en el capítulo 5 y el resto de el evangelio, según el libro de los Hechos, de la historia del libro de los Hechos. Dice que era levita, era un varón descendiente de la tribu de Leví, tenía descendencia sacerdotal. Y dice que nació, dice, era natural de Chipre, nació en una isla que se conoce como Chipre. Y era muy querido y respetado en la iglesia primitiva, tanto que los apóstoles mismos le pusieron ese nombre, porque él no se llamaba Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de consolación. El nombre de él era José. Pero su actitud, su carácter, su paciencia, su compasión hicieron que ellos le pusiesen ese apodo. Imagínense que si le pusieran a usted un apodo conforme a su carácter, ¿cómo cree usted que le dijeran? ¿No lo puede decir en el púlpito? Bueno, vamos a seguir adelante entonces.
Mi hermano, esa actitud hizo que a él le pusieran ese sobrenombre, Bernabé. Ahora, esa persona era tan importante porque cuando Pablo, imagínense que Pablo es el perseguidor de la iglesia, todos le tienen miedo. Y después cuando va a Jerusalén por primera vez, obviamente nadie quiere hablar con él. La gente se esconde, los apóstoles no quieren nada con él. Y es Bernabé, el hijo de consolación, que busca al apóstol y habla con él y lo entrevista y lo recibe con él. Y junto con él lo lleva delante de los demás hermanos y lo presenta. Y le da testimonio y autoriza y afirma que el apóstol de verdad es una persona diferente. Así de que el ministerio de Pablo empezó por el apoyo de Bernabé. Humanamente hablando, sabemos que fue Dios el que lo llamó, pero humanamente hablando, Bernabé le echó la mano. Y si usted lee, cuando ellos empiezan a evangelizar, juntos abrieron iglesias gentiles. Y al principio en el libro de los Hechos se menciona a Bernabé primero y después al apóstol Pablo. Cuando Pablo se levanta y es levantado por el Señor como apóstol, entonces lo menciona a él primero y después a Bernabé. Juntos encabezaron iglesias entre los gentiles, juntos emprendieron el primer viaje misionero más importante descrito ahí en el libro de los Hechos. Pablo, acuérdese, no necesita la afirmación de ninguna persona, ya tenía la afirmación de Dios. En cualquier cosa, mi hermano, lo más importante no es lo que piensen los demás, lo que piense Dios de ti. Acuérdese que para nuestra vida, nuestra medida debe ser no fulano o mengano, sino Dios. Y Pablo ya tenía la afirmación de Dios, que es lo único que importa. Pero el hecho de que alguien como Bernabé anduviese con él, demuestra la validez delante de los hombres, la validez de su mensaje, porque la gente sabía, Bernabé no se va a juntar con alguien que sea falso. Ahora, también nos introduce a otra persona. Dice ahí en la parte última del versículo 1 que él llevó, dice, llevando también conmigo a Tito. La manera que él lo dice en griego quiere decir que fue el apóstol que quiso llevar a Tito. Dios no le dijo necesariamente quién fuera con él, pero él quiso llevar a Tito. Quizás como prueba contundente de que el Señor no hace acepción de personas. Quiso llevarlo a él, a este Tito. Tito era un varón griego, mi hermano. Era una persona gentil. Era una persona, y curiosamente ahí va a afirmar Pablo que él no se había circuncidado. Y ni nadie le pidió que lo hiciera, mi hermano. Era una persona que Pablo quería tanto. Dios hizo grandes cosas en este hermano Tito. No sé por qué ahora a los Arturos les dicen Tito, pero él se llamaba Tito nada más. Pablo se apoyó en esa persona en muchas ocasiones para llevar cartas, mensajes, llevar ayuda económica. Le tenía tanta confianza a Tito que le daba el dinero que juntaban para los pobres a la iglesia en Jerusalén, y él lo llevaba sin quedarse con un centavo. Y luego juntaba en otras iglesias. Pablo le decía, ve y recoge para llevar a tal parte. Le tenía esa absoluta confianza. Lo usó muchas veces también para dirigir y para fortalecer iglesias, incluyendo algunas que eran de las más difíciles. La isla de Creta, la misma gente de Creta decía que los residentes de ahí eran peor que animales. Bandidos, engañadores. ¿De dónde cree que sale esa palabra en español que dice cretino? Eres un cretino. Viene de Creta. Así le decían a la gente. Si a usted le decían eres un cretino, quería decir que eres un bandido engañador, que no se le debe de tener confianza. Ahí mandó el apóstol Pablo a Tito, y lo hizo de manera fiel, mi hermano. Para Pablo, Tito era un hermano que traía reposo a su espíritu. En una ocasión dice que lo buscó en una ciudad y no lo encontraba, y su corazón estaba angustiado porque Tito le traía reposo a su espíritu, le traía consuelo en momentos difíciles. No era un hermano que va y te echa la culpa por lo que te está pasando, no. Él le decía, bueno, apóyate en mí, si no tengo palabras, aunque sea, apóyate en mí. Era una persona que compartía el corazón y el cuidado del apóstol Pablo. Por eso cuando lo recomienda a los hermanos en Corintios, en la segunda carta, les dice, hey, ese hermano es conforme a mi corazón, lo que él diga es como que yo lo dijera, y él les ama así como yo les amo a ustedes. Era un
compañero y colaborador, dice en otra ocasión. Y cuando le escribe una carta, le llama, en la carta que lleva el nombre de Tito, le llama hijo mío en la fe. Pero lo más importante para el argumento de esta carta, mi hermano, el argumento de Pablo para los hermanos en Galacia, era que Tito era un creyente gentil, salvo solo por la gracia, nada más, salvo por la gracia de Dios. Y cuando él aceptó a Jesucristo, ni el Espíritu Santo, ni la Escritura, ni Pablo, ni los demás apóstoles le exigieron practicar o seguir la ley ceremonial. Específicamente la circuncisión, no le pidieron nada a él, su testimonio fue más que suficiente, porque no era necesario para la salvación, mi hermano. Ningún rito ceremonial judío es necesario para la salvación. La ley, mi hermano, vamos a ver después, simplemente fue un ayo que nos dirigió hacia Jesucristo. La salvación solo se puede recibir por gracia y nada más. Pablo, movido por Dios, fue a Jerusalén. Otra de las razones, porque Dios quería que él, junto con los otros apóstoles, resolvieran de una vez por todas este conflicto que se estaba creando entre las iglesias. Se estaban haciendo grupitos, mi hermano. Se estaban haciendo un grupito que era absolutamente legalista, que decía y exigía que cualquier persona gentil tenía que circuncidarse y seguir las reglas de Moisés. Y a los hermanos hebreos que ya habían aceptado a Jesucristo los querían volver a hacer a la práctica de los judíos. Y se estaba haciendo una división porque muchos decían que los apóstoles en Jerusalén estaban a favor de ese movimiento y que solo Pablo, acá por en medio de los gentiles, era el único que predicaba la gracia. Entonces decían: lo que Pablo predica no es correcto. Y Dios, mi hermano, quería resolver ese problema. A Dios no le gusta que entre hermanos haya conflictos y que nada más los dejen pasar y pasar y pasar y pasar, mi hermano. Él quería resolver ese conflicto. Quería que todos vieran y supieran que entre los apóstoles no existían diferencias, ni celos, ni rencor personal, y que tampoco predicaban un mensaje diferente en Jerusalén al que se predicaba en otras ciudades. ¿Qué les dijo el Señor en el libro de los Hechos? ¿Predicar en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. ¿Y qué era el mensaje? El mismo: creer en Jesucristo, creer en el Señor y serás salvo. Era el mismo mensaje. Era el mismo mensaje. Y Dios quiere que toda la gente se dé cuenta en la iglesia que el mensaje era el mismo. No había diferencia entre ellos. Solo hay un mensaje, solo hay un camino, el evangelio de la gracia y verdad, el evangelio que produce perdón y redención, paz y verdadera libertad. Eso es muy importante, porque si un evangelio te produce cadenas, no es el evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios produce libertad. Al que el Hijo libertare es libre de verdad. Dios rechaza toda enemistad, mi hermano, y toda rivalidad entre hermanos, todo rencor o raíz de amargura. Y Él ordena que toda discordia o desacuerdo se resuelva inmediatamente. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios conoce el corazón del hombre. A veces una cosita insignificante, si no la resolvemos, se hace un problema grande, mi hermano. Entre más tiempo corre, entre dos hermanos que tienen un desacuerdo, más grande se hace el problema. Una pequeña diferencia se vuelve un rencor que detiene el crecimiento espiritual de la persona y el crecimiento espiritual de la congregación. Y detiene también el flujo del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Se siente la división y también divide una iglesia, porque a veces las personas que tienen un desacuerdo quieren forzar a los demás a tomar alianza o parte. Y es lo que estaban haciendo acá. Los legalistas llegaban y querían: o eres de Pablo. ¿Se acuerda que en Corinto sucedió algo similar? O eres de Pablo, o eres de Cefas, o eres de Cristo, o eres de Apolos, se decían algunos de ellos. Dios no aprecia eso. Eso divide y destruye iglesias, porque los hermanos nuevos se dan cuenta cuando dos personas tienen un conflicto. Y luego dicen: ¿para qué voy a esa iglesia si están peor que yo? Yo no tengo problemas con nadie, y en esa iglesia hay dos hermanos y ahí no se quieren.
Entonces Dios nos hace responsables si una de esas personas débiles en la fe se aleja de una iglesia. O si hacemos comentarios acerca de otro hermano, eso la Biblia lo prohíbe. Delante de otro hermano es una cosa, pero si lo hacemos delante de una persona que apenas está creciendo o que no conoce del Evangelio y esa persona rechaza la salvación por ese testimonio, vamos a ser responsables. Acuérdese que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero a veces tenemos una actitud, la actitud de ese pajarote grandote, avestruz. ¿Qué es lo que hace el ingrato pajarote así de grandísimo? Más alto que yo algunos de ellos. Cuando hay un problema, ¿qué es lo que hace? Hace un hoyito y mete su miserable cabecita ahí. Y luego tiene el traserote acá grandote. Y cree que con eso se fue su problema. Y a veces muchos cristianos tomamos la actitud del avestruz y no resolvemos un conflicto. Y se hace más grande y más grande y más grande. Y no puede ser. El apóstol le dijo a los hermanos en Corintios, ya uno de ellos se había hecho tan grande que se demandaban en las cortes. Y dijo, ¿cómo va a ser entre hermanos que tienen el Espíritu Santo y deberían saber lo que dice la palabra de Dios, que se demandan en cortes civiles? Si algún día ustedes van a juzgar ángeles que no tienen la capacidad de corregir sus problemas, a Dios no le agrada, y por eso pasaron este tiempo y el Señor se dio cuenta que esto podía, mi hermano, quizás 2100 años acá donde estamos nosotros, no parezca gran cosa que a un hombre adulto, a las hermanas no les parece gran cosa, que a un hombre adulto lo agarran y le quieran mochar ahí el cuerillo. A los hermanos sí nos parecerá gran cosa, pero a las hermanas no, hombre, que vayan, las hermanas son bien llorones. Pero no es eso el problema. El problema es que están cambiando el fundamento del Evangelio y lo quieren hacer de gracia a obras. Ese era el problema. Y si eso no se haya resuelto, entonces yo y usted ahorita estuviéramos como algunos mexicanos por ahí medio ridículos, usando cosas aquí, trayendo una patillota larga, y lo siento por los lampiños, pero buscando tener una barbota acá y allá, shalom, shalim, y matando corderitos aquí afuera y buscando aún la redención. Pero gracias a Dios eso se resolvió entonces. Y ahora sabemos que por gracia somos salvos. Y no tenemos que ir a matar a un pobrecito corderito, a menos de que quiera hacer una birria o una barbacoa. Me invita pues. Ni tampoco tiene que el pobre ingrato que no le sale barba querer, porque si no se va a ir al infierno, imagínense. Ni yo tampoco, que ahí me sale 2, 3 y parezco un limosnero cuando ando a medias. Gracias a Dios que eso se resolvió. Ahorita no parece gran cosa, pero quiero que lo entienda. Si no fuese por eso, ahorita yo y usted estuviéramos buscando cómo ser salvos. Así es. Y estuviésemos humillando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Él murió en una cruz una vez y para siempre borró el pecado de todo aquel que en Él cree. Y viviésemos en angustia, esclavizados a lo que diga el pastor o lo que diga aquella persona que te dice que hay que hacer esto para ser salvo, cuando la Biblia solo dijo por gracia. Por eso era tan importante. Por eso el Señor mandó al apóstol Pablo. Ahora, cuando él llegó a la ciudad, habló con los hermanos encargados, dice ahí, en privado primero, no porque tenía secretos, mi hermano, sino porque esa es la forma correcta. Si se suponía que a lo mejor había un problema con lo que ellos predicaban y lo que él predicaba, de manera discreta se juntó con ellos para no ocasionar un problema. No llegó en medio de una asamblea y empezó a acusarlos a ellos. Ustedes predican algo diferente. Habló con ellos, vamos a ver si es que es cierto lo que los demás dicen o no es cierto. No tenía intención de causar problemas, lo hizo en humildad, respeto y amor mutuo. Él les puso el mensaje que predicaba sin ocultar nada. Les dijo, esto es lo que yo predico, esto es lo que yo enseño en todo lugar. Y los hermanos aprobaron lo que él enseñaba, notando que era el mismo mensaje que ellos recibieron de los labios de Jesucristo y el mismo mensaje que ellos predicaban. Además, ahí como les dice, los hermanos de reputación, él usa esa palabra no para denigrar a los apóstoles, déjenme decirle, simplemente que algunos así les decían, no, por los hermanos de reputación allá en Jerusalén,
no están de acuerdo con Pablo. Y él intencionalmente usa esa palabra simplemente para llamar la atención a esos hermanos. Esos hermanos estuvieron totalmente de acuerdo en que ni la ley ceremonial ni ninguna otra obra son necesarias o son un requisito para obtener la salvación. Es más, vamos a corregir esa palabra. La salvación no se obtiene, se recibe. Así es. Nadie obtuvo nada, la salvación se recibe nada más, por gracia, por medio de la fe. Amén. Ahora los enemigos de Pablo de alguna manera se metieron a esa asamblea, alguien les dijo, ahí va a estar Pablo, o quizás como fingían ser hermanos sinceros, alguien les dijo, vamos a oír hablar a Pablo, y se metieron, y quisieron confundir, pero no lograron nada, y el apóstol ahí les llama falsos hermanos. ¿Por qué les llama falsos el apóstol? Quiero que entienda eso, porque hay mucha gente que cuando se enoja así le dice a otro hermano, nada más porque ya no va a su iglesia o porque no está de acuerdo con lo que él dice y a fuerzas quiere que usted crea lo que él enseña y ya lo dice, no, era falsos hermanos, se fueron porque no eran de nosotros, nada, se fueron porque no querían cadenas a lo mejor algunos de ellos, o porque ya maduraron y dijeron, ¿para qué me quedo en el kinder tantos años? No lo dice porque los odiaba o porque no están de acuerdo conmigo 100%. Si usted es una persona única que Dios lo hizo, y yo creo que usted es único, no he visto algo otro igual. Dios nos libre, ¿no? Pero si usted es único y Dios lo hizo con tanto cariño, independientemente, yo no espero que usted sea un clon de mí. Yo no espero que usted esté de acuerdo con mí 100%. No hay problema. En las doctrinas fundamentales, sí. En la aplicación de algunas cosas, no tiene que estar de acuerdo conmigo 100%, pero yo lo respeto y lo amo en el nombre del Señor. Y lo tolero, aunque yo sé que usted está equivocado. Yo lo acepto porque usted es una persona única. Y si alguna cuestión yo considero que es inmadurez, o la Biblia le llama inmadurez, yo tengo que aceptarlo y esperar que vaya creciendo también. Pero Pablo no está diciendo porque, si no hacen lo que yo digo, están contra mí. No los está odiando porque no lo idolatrizaban. Algunos pastores quieren que los idolatricen. El día que una persona pregunta algo que les molesta o que no quieren contestar, o algo que es demasiado obvio, piensan que esa persona es un rebelde y la rebeldía es igual que la hechicería. Y no hablen con ese hermano. Nada de eso. El apóstol Pablo no era así. Les dice falsos no porque eran hipócritas. Hay gente que finge. Pero les llama falsos cristianos porque propagaban un mensaje contrario a Cristo. Y si alguien predica o enseña algo o trae una propaganda contraria al mensaje correcto de la Biblia, entonces ¿es qué? Es en contra. ¿Cómo se le dice a eso? Anticristo. Dice, pero ¿cómo esta señora tan buena gente? Bueno, si está propagando algo que no es de la Biblia, es en contra de Dios. Es un anticristo. Un mensaje que nos lleva en realidad de libertad a esclavitud. Imagínense como que en un lugar, un país domina a otro país y lo tenga encerrado y luego llega a otro país y conquista y lo sacan a usted de la cárcel y dice, eres libre, y dice, ¡woohoo! Y luego lo agarra el que lo lleva y le dice, sí, pero métete para acá. Ahora estabas trabajando para los nazis, ahora vas a trabajar para los fascistas. Y pasó de otra vez. Y es lo que hace un mensaje legalista, te saca de la libertad de Cristo. ¿Éramos qué? Esclavos del pecado. Cristo nos libertó. Y luego alguien nos dice, ok, pero tienes que hacer esto para ver si alcanzas a llegar al cielo. Nos vuelve a ser esclavos. Es precisamente lo que estábamos haciendo cuando estábamos muertos en nuestros pecados y concupiscencias, porque de cierta manera nuestra conciencia nos hacía desear buscar algo y todos, aunque estuviéramos perdidos, queríamos irnos al cielo y de alguna manera queríamos hacer algo para llegar. Cristo nos ha liberado de eso. Y luego viene alguien y nos dice que hay que hacer para lograr, entonces nos está haciendo esclavos otra vez. Lincoln liberó y proclamó la emancipación de los esclavos en Estados Unidos, pero pasaron 10, 20, 30 años y muchos de ellos seguían viviendo igual, porque no habían entendido su libertad.
Nosotros somos hechos libres. Amén, amén. No nos cambiaron de celda, mi hermano. Nos abrieron la celda y nos dejaron en libertad completamente. No nos pusieron otro registro. Ahora ya no somos de este dueño, somos de este otro. Ciertamente estamos bajo Jesucristo, pero somos esclavos por amor al que nos redimió. Hablaremos más de la libertad en otros capítulos, porque esa carta no va a soltar ese tema, sino que lo va a expandir. Pero así como el evangelio falso se movió en aquel tiempo, así se mueve hoy. Te vas a encontrar con gente que te va a decir, sí es cierto lo que dice el hermano, pero te has puesto a pensar. Y no lo digo por mí, nadie me ha dicho nada, no se asusten. O si lo dijo, pues asústese. Y de aquí yo veo los oídos colorados, ¿no? Pero te dicen, hey, aquí hay algo más. Está bien, eso está bien, pero hay una revelación más. Si se toman un café contigo, te empiezan a decir, ¿sí sabías que Dios tiene una esposa? La esposa del Señor. Y así llega muy amable. Sí, está bien. Y luego, para molestarte o picarte o dejarte incómodo, te dicen, no, pues hay que leer la Biblia, hay que seguir leyendo la Biblia, como para hacerte sentir, bueno, a lo mejor no la leo lo suficiente y por eso ellos saben más que yo y a lo mejor por eso ellos hallaron esa verdad. No. Así es como le hacen. Ten cuidado, no dejes que te muevan de tu libertad. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y los otros hermanos ante estos que empezaron a decir, mira, ahí está Tito, ese ni está circuncidado, ¿qué está haciendo aquí? ¿Los ignoraron? No, los callaron. Dice el 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Ellos empezaron a decir, y les dijeron ellos, no, señores. Hay doctrinas bíblicas, mi hermano, las cuales no son negociables. Si alguien afirma que Jesucristo no es Dios, esa persona no es cristiana. Esa doctrina no es negociable. Hay doctrinas que no se les puede quitar ni una nada, ni un pelito. Ahora esa costumbre de bájale una línea, no le puede bajar ni una línea, ni quitar una letra, ni agregarle nada, porque entonces está poniendo en riesgo su alma. Está poniendo en riesgo la palabra de Dios. Usted está siguiendo otra cosa. Y la doctrina de la salvación es una de esas doctrinas. Sí. La salvación es por gracia, no por obras. Amén. No hay que negociar. No hay nada más que decir, no hay nada más que agregar. La salvación es por gracia, por medio de la fe, punto, y se acabó. No por medio de obras. Ya no hay más que decir. No se puede mover. Así que los apóstoles, junto con Pablo, defendieron a capa y espada esta doctrina y ni por un momento accedieron a agregarle nada, mi hermano. Ni por un momento, porque si usted le cambia tantito, ya no es la palabra de Dios. Ahora, en medio de esta reunión en Jerusalén, los hermanos ahora van a ser identificados, esas personas que no rechazaron el mensaje del apóstol, sino que lo confirmaron. Ahora los va a mencionar por nombre, porque quizás el que esté leyendo la carta dice, ¿y quiénes eran esos? Ahora los va a mencionar, dice en el 6. Pero de los que tenían reputación, usa otra vez la palabra que usaban, de ser algo, y luego dice entre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Él está diciendo, no me importa qué tan importantes son delante de la iglesia. Para Dios todos somos iguales. Para Dios todos somos iguales. No importa si tienen jerarquía en la iglesia, la verdad es que delante de los ojos de Dios no hay esclavo, no hay libre, no hay nada. Todos somos iguales, dice. Dios no hace acepción de personas, dice. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Qué está diciendo? El evangelio que yo predico es el de ellos también. No me faltó nada, ellos no les faltaba, del mío no tomaron nada, porque es el mismo mensaje. Nada nuevo me comunicaron, todo era igual. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, no es que sean otros evangelios, quizá la traducción ahí es media rara, pero a él se le encomendó evangelizar a los incircuncisos, como a Pedro se le encomendó evangelizar a los circuncisos. Y el 8 dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo Dios lo mandó a él a hacer ese trabajo, así como a mí me puso en este otro. Y dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Los identifica
así, de reputación o columnas. 3 columnas estaban ahí, quizás había 4 o las 11 columnas, los 11 apóstoles que estaban vivos. Ya no estaba vivo en ese tiempo otro que se llamaba Jacobo, el hermano de Juan, ya había muerto, así de que él no podía ser mencionado ahí. El Jacobo que menciona ahí es otra persona. Ahora, les decían así columnas porque todo el mundo conocía que Pedro fue, o Cefas, era el líder natural de los apóstoles. ¿Se acuerda usted? Era el que diario preguntaba lo que todos quieren preguntar, pero tenían miedo a preguntar. Y luego ya que la regaba, decían, no, Pedro es el que diario mete la pata, pero en realidad todos la metían, simplemente tenían miedo a preguntar. Pedro era el líder de la iglesia primitiva, era el líder cuando andaba con los apóstoles, y por eso los primeros 10 capítulos de los Hechos se lo mencionan a él principalmente. Ahora, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Tú vas a tener que las llaves de ¿qué? De la iglesia. No es que fuera papa, no. Le dijo eso porque él fue el que abrió. El primer sermón, ¿quién lo dio? Pedro. ¿Y quiénes entraron? ¿Qué es lo que dice el libro de los Hechos? Jerusalén, Judea, Samaria y los gentiles. Cuando él predicó, lo primero que lo hizo fue ¿en dónde? En Jerusalén. Y entraron 1500. Él tenía la llave. Y después empezó a predicar en otros lados y oían y aceptaban el mensaje del evangelio. Y luego fue a Samaria y aceptaron el mensaje del evangelio. Y luego el Señor lo mandó con los gentiles. ¿A dónde? Con Cornelio. Y aceptaron el mensaje del evangelio. Él tenía la llave, de cierta manera, pero luego el Señor le dio un trabajo que hacer. Él se dedicó a predicarles a los judíos la mayoría del tiempo. No quiere decir que si había gentiles ahí no les iba a hablar. No, es incorrecto pensar eso. Él lo hacía. Luego dice Juan. ¿Cuál es ese Juan? Es el apóstol amado, el que escribió el evangelio de Juan. Aunque ahora oigo algunos que dicen que lo escribió otro, no, están locos. Lo escribió el apóstol amado es Juan, no se identifica en su propio evangelio porque por humildad, no falsa, simplemente por humildad. Y luego Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén. Era el medio hermano del Señor Jesús, el que escribió el libro que se le llama Santiago. Él era medio hermano del Señor, a él lo respetaba mucho porque él era bien judío. Él era bien judío y sin embargo él entendía la gracia de Dios. Ellos estaban ahí, ellos aprobaron. Pedro y Pablo tenían una diferente comisión, un diferente estilo. Es correcto tener un diferente estilo. A veces obviamente si alguien crece en una iglesia y respeta a su pastor, y le gusta la forma de predicar, pues lo imita o más o menos sigue de esa manera. Eso no es incorrecto, querer ser la otra persona así. Pero cada quien tiene su estilo. Cada quien tiene su estilo, pero el mensaje era el mismo. El mensaje es el mismo. El Espíritu Santo inspiró la escritura, pero no borró el carácter y la persona del escritor. Dejó que él hablase conforme a su estilo. Solo un mensaje, un mismo evangelio en común. Solo una cosa le recordaron al apóstol Pablo. De todas esas cosas que querían decir, no, ¿estás bien, hermano? El evangelio es por gracia. En el versículo 10 le recomendaron algo que a veces nos brincamos y lo leemos y casi nadie predica de eso. Dice el 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es lo único que le dijeron. Acuérdate de los pobres, Pablo. Y le recuerdo que la iglesia ahí en Jerusalén, después de ser tan perseguida y asediada, había grande hambruna. Los hermanos no tenían casi nada que comer. Y si es en el capítulo 15 hay otra recomendación para usted y yo que somos gentiles que los hermanos hicieron, pero son recomendaciones nada más, no son reglas. En el 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y esta es una recomendación para nosotros que somos gentiles. Que abstengáis de lo sacrificado a ídolos. No coma algo que usted vio que se lo sacrificaron a un mono por ahí. De sangre. Y yo sé que muchos mexicanos comían morcilla, ya no la coma. Dicen ellos aquí, no lo haga. Pero vamos a ver que es una recomendación así de que si ya se la comió, no se va a ir al infierno, no se preocupe. Dice, de ahogado. Una traducción media rara, en realidad se refiere a animal estrangulado porque Dios no quiere que un animal sufra. Había una manera de matar a un animalito y era cortarle la yugular y dejarlo desangrar completamente. Pero había algunos que según para honrar a su falso Dios
colgaban al animalito y lo dejaban que sufriera hasta que se muriera, porque entre más sufría, más honrosa era el sacrificio. Ellos le dicen, no coman, para que se acabe esa práctica, ustedes no coman nada de eso, nada de cosas de fornicación, de las cuales cosas si os guardares, bien haréis. Pásenla bien. ¿Qué? Guárdate de eso. A veces la sangre tiene enfermedades, guárdate de eso, no andes comiendo esas cosas. Pero no están poniendo una regla, están dando una recomendación. Y después de eso dijeron, que les vaya bien a todos. No hay reglas. Solo por amor a Dios hay buena conciencia. Y entre más conoce uno al Señor, no son reglas, es convicción lo que uno sigue. Se enamora uno del Señor y deja ciertas cosas, no porque me voy a ir al infierno, sino porque por esas cosas murió mi Salvador. Y porque lo deshonro cada vez que yo miro eso. Porque de esa forma no debo de hablar yo. Ciertamente mi Señor, que sí podía hablar, cayó. Y como cordero, dejó que lo mataran. Tiene que crecer, no una regla, sino una convicción en el corazón, mi hermano. Hacerlo por amor. Esa es la única recomendación que podemos sacar de ahí de manera práctica. Ahora sí voy a empezar a predicar. No, de manera práctica, mi hermano. Evita las contiendas con los hermanos. Dice el apóstol Pablo, tratar de vivir en paz con todos. Así es. Reconoce que algunos la verdad no se puede, pero eso algunos ni siquiera tratan. Dice, si es posible. Y los que él menciona eran gente que definitivamente no lo querían a él. No crea que eran hermanos, no. Dice, evita las contiendas, evita la disensión, evita la división. Por eso les decía a los hermanos en Corintios, ¿que ninguno puede tomar una ofensa? ¿Que ninguno puede aguantarse que alguien te diga, hey, pues qué greñero traes, hermano? Llegas con tu cortecito ahí medio raro, digo, a ti te gustó mucho, y alguien te dice, lo mordió un burro, hermano, y ya con eso le agarraste coraje. ¿Por qué te interesa? Buen trabajo que hizo el burro, además si te mordió un burro, pues. Pero se tomaban una ofensa por algo así de sensible, y se dejaban de hablar personas por algo así de sensible. Salías y el mocoso aquel ingrato, mal portado, le picó un ojo al tuyo y ya te peleabas con toda esa familia. Al rato los dos mocosos jugando, como si nada, pero tú ya no le hablabas a fulana porque enséñale a su mocoso a no picarle el ojo al mío. Y se hacía un pleito de aquellos. Evita. Cuando hay un conflicto, resuélvelo. ¿Cómo habló Pablo con sus hermanos? Fue franco, fue sincero. Les expuso claro, esto es lo que yo predico, no ocultó nada, porque a veces decimos, no, pues ya no tengo nada. Y acá en su mente tiene una lista como 30 cosas, pero ya para irnos, para acabar este buen. No tengo nada. ¿Estás seguro? No tengo nada, échame la mano. Ahora pues, mugroso. Es que esto no escondió nada. Hay que ser franco, hay que ser sincero. Y acuérdese que cada uno de nosotros fuimos hechos a la imagen del Señor. Y cada uno de nosotros fuimos limpiados por la misma sangre. Así es. Por eso la palabra más poderosa de la Biblia, a veces la gente que no me quiere decir pastor, bueno, allá su asunto, pero no crea que me ofende. La palabra más poderosa es hermano. Por eso es, porque somos de una misma sangre. Hemos nacido, por decirlo así, en un mismo vientre, obviamente, en un mismo espíritu, es lo que me refiero. Acuérdese, otra cosa que ellos hicieron ahí que demostraron, los hermanos se regocijaron en el talento y éxito de cada uno. Les dio gusto. Les dio gusto que Pablo se pudiera mover con tanta libertad. No dijeron, a ver, ¿dónde fuiste, Pablo? Bueno, vamos a ir a esa iglesia para corregir, porque es lo que hacen muchos. Dicen, nosotros plantamos iglesias, algún señor, y manda a un ingrato por ahí, y luego ese muchacho, Dios lo usa y junta gente, luego quiere ir el otro para según corregir. Y luego lo que tiene es envidia, quiere jalarlos para que se vayan a su iglesia con él. No, a ellos les dio gusto. Les dio gusto que Dios usara el talento, les dio gusto el éxito que cada uno de ellos cosechaban. Eran diferentes estilos, eran diversos en carácter, pero Dios les dio esa personalidad y la usó para gloria de su nombre. No había celos, no había envidias, no había una competencia. Si vamos a competir en algo, vamos a competir en servirle a Dios. Por eso no queremos competir. La iglesia es un cuerpo, uno, solo, una sola entidad, es una comunión, nada más. Aunque haya diversidad de talentos, solo hay un Dios y solo hay una cabeza, Cristo Jesús.
Hay gente que pelea más con el hermano que debe amar que pelear con Satanás, con el que debería combatir. Somos más firmes en discutir por cosas insignificantes que en discutir con aquellos que andan predicando un evangelio que humilla a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que lo humillas? Si dices que es hombre, nada más lo humillas. Si dices que es hermano de Satanás, lo humillas. Si dices que su muerte no fue suficiente, lo humillas. Y lo pones otra vez en la cruz. Otra cosita ahí. La verdad del evangelio es una y es incambiable, inamovible, aplicable en todo tiempo. No porque fue un libro bien viejo, no, Señor. Viejos los cerros y todavía no. Se aplica. ¿Todavía hay gente que fornica en este tiempo? ¿Todavía hay adúlteros? ¿Todavía hay celosos y envidiosos y mal hablados? Hasta que ese tiempo se acabe, la Biblia ya no va a servir. Pero mientras eso exista, la Biblia sigue vigente. Hasta que se acabe todo pecado, entonces sí puede decir, ya este libro es anticuado. Pero mientras no sea así, este libro es la única solución. El apóstol Pablo le dijo al hermano Timoteo, la verdad es inamovible, enséñala bien. En la primera de Timoteo 6, del 3 al 5 les dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuando alguien está peleando por algo legalista, después quiere cachetear a todo el mundo. Nacen disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de ellos. Si quieren discutir todo el tiempo, si estar con esa persona te provoca angustia de corazón porque todo el tiempo quiero humillar a Jesucristo, bueno, déjalo, apártate de él. Otra cosa, la verdad del evangelio debe de mantenerse, debe propagarse y debe defenderse. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego el hermano Pedro nos llama a la guerra también. La primera de Pedro 3:15 nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien le pregunta, ¿qué es eso de ser salvo? ¿Lo puede decir? No piensen en Génesis, si nomás lo quieren oír 20 segundos. ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué necesito yo ser salvo? Bueno, empezando con, permíteme, déjame sacar un versículo aquí. No, explíquelo de su corazón, lo que usted ha sentido, pero esté siempre listo para defender la palabra de Dios. Es solo un evangelio, mi hermano. Y quizás ahorita esa juntita parezca insignificante. ¿Qué es eso de la circuncisión? Pero marcó la diferencia. Marcó la diferencia. Porque serían capaces de decir que no le predicaran a los mexicanos porque somos una bola de salvajes. Alguien podría decir, no, esos nunca van a querer la circuncisión, a esos hay que hacerlos a un lado. Pero no fue así. Alguien entendió la gracia de Dios y no sé quién le habló a usted. A mí no me hablaron en México, la verdad. Más bien yo andaba tirándoles pedradas a los cristianos allá. Pero no sé quién le habló. Y quizás el evangelio llegó con unos tipos que lo que querían era hacer esclavos a las razas indígenas, más que el beneficio de ellos, y sin embargo Dios se movió a él. Y hay gente que todavía recibe el mensaje de salvación, y lo recibe porque Pablo defendió en aquel tiempo la gracia de Dios, mi hermano. Ahí puso el Señor, ni esclavo, ni libre, ni griego, y unos de los nombres que da ahí que son difíciles de mencionar, los isintios, y había otros tipos que eran caníbales, y a ellos les llevaron el evangelio de salvación también. Eran caníbales, y dice, Pablo los incluye con los libres y con los romanos y con los griegos y con los judíos. También ellos merecieron la gracia de Dios, también por ellos murió el Señor. Vamos a acercarnos al Señor, dándole gracia primero por esos hombres, mujeres
que dieron su vida para defender este mensaje de salvación. Tenemos una gran nube de testigos, mi hermano. Algunos nadie conoce su nombre excepto el Señor. Algunos de ellos, a uno le decían Juliancito, lo quemaron vivo porque repartía Nuevos Testamentos en España. Lo agarró la Inquisición y lo quemó porque repartía Nuevos Testamentos en español. Algunos de ellos ni sabemos su nombre, pero sirvieron, su sangre no fue en vano. Así como el apóstol Pablo no corrió en vano, sino que su mensaje se escucha, el mensaje de Dios se escucha hasta el día de hoy. Pero sobre todo acuérdese de aquel que dio su sangre, más poderoso que todos esos mártires, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solo hay un mensaje: Jesucristo es el camino, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es la salvación. Todo honor y toda gloria a su nombre sea por los siglos de los siglos. Que nadie te mueva de eso, mi hermano. Que nadie te mueva de eso. Todo honor y toda gloria a nuestro Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Trabajemos en nuestra salvación. No, dijo, esfuérzate. Ya que eres salvo, demuéstralo. Es lo que está diciendo. Ya que eres salvo, no por obras, no haciendo obras, sino viviendo una vida en santidad. ¿Y sabes qué? El que te salvó también te va a ayudar a lograrlo, si tú lo crees. Fuimos salvos por gracia y podemos vivir la vida cristiana también por gracia. Y nos vamos a morir y vamos a estar con Él también por gracia. Gracia abundante de nuestro Señor.